A todos y también a los que van a ir conectándose. Estamos transmitiendo a través de la conexión que el grupo Iglesia del Reino de Dios de Troy en Facebook, y vamos a estar haciendo una reflexión acerca de la oración. Le damos gracias al Señor que nos permite en este día estar nosotros aquí, luego de un tiempo de no tener esta reunión de oración, por las circunstancias que todos conocemos. Pero ahora vamos a leer este verso en Lucas capítulo 11, el verso 1. Si alguien lo tiene, por favor, entonces puede leerlo y así me ayuda. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en su lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Gracias, hermana. Bueno, entonces aquí tenemos la inquietud de los discípulos del Señor, ¿sí?, acerca de la oración. Les llamó la atención a los discípulos la manera en que oraba el Señor Jesucristo y los resultados que obtenía de esa oración. Me imagino, ¿no?, lo que pudo haber sido ese momento cuando ellos veían los milagros, veían la respuesta a la oración que el Señor hacía, y entonces ellos quedaron maravillados, quedaron impactados por todo lo que estaban viendo y querían imitar al Maestro. Recordemos que al Señor lo llamaban el Maestro, y lo querían imitar porque entendían de que esa era la manera correcta que Jesús lo hacía. Algunos de los discípulos del Señor habían sido discípulos de Juan, y Juan les había enseñado a orar, pero algunos de ellos querían ver cómo Jesús oraba. Y les quiero hacer una mención acerca de la importancia que tiene de aprender a orar de acuerdo al patrón que el Señor Jesús enseñó a orar. Jesús tenía una comunión íntima con su Padre, y Él oraba y pasaba noches enteras en oración, y se retiraba a orar al monte, se retiraba a orar al desierto, pero también su vida llegaba más allá de esos momentos íntimos que tenía con su Padre Celestial para orar. También Él oraba cuando estaba enseñando acerca del reino de los cielos, enseñando a sus discípulos y enseñándole a las multitudes. Orar no solamente es mantener una relación íntima con el Padre Celestial, sino también saber cómo nosotros vamos a relacionarnos con las cosas que nos rodean. Amén. Orar, la palabra orar significa mantener una comunicación. De allí que todos los que practican el arte de la oratoria son personas que se capacitan para eso, para hacer una oración pública. Y no me estoy refiriendo a una oración religiosa o de carácter religioso, sino que la oratoria en sí es una materia para las personas aquellas que son solicitadas para dar conferencias. Entonces hay una disciplina que se aprende y se enseña en las universidades, que es la oratoria. Y de esa forma, entonces, las personas aprenden a dirigirse a las personas en manera pública, ¿sí? Se enseña y se aprende. Y también el Señor Jesús sabía cómo dirigirse a las multitudes, pero el Señor Jesús sabía también cómo dirigirse hacia su Padre Celestial. Pero la relación que el Señor Jesús mantenía a través de la oración también no solamente era una oratoria pública, que es una manera de orar también, y ya lo vamos a explicar después, sino que también sabía cómo relacionarse con las dificultades. Todos en la vida tenemos dificultades, y el Señor Jesús las enfrentó también, porque Él estaba en su humanidad enfrentando dificultades en el mismo terreno que estamos nosotros, en el mismo plano, ¿sí? Jesús tuvo dificultades en su vida como cualquier persona. Tuvo que enfrentar luchas, tuvo que enfrentar procesos, tuvo que enfrentar obstáculos y tuvo que enfrentar enemigos. Y bueno, para eso
es necesaria la oración también. Y para nosotros orar efectivamente, tenemos que aprender a orar como oraba Jesús. Cuando Él reprendió una tormenta, por ejemplo, eso era orar también, era parte de la oración. Quiere decir de que Jesús se dirigió a la tormenta y le dio una orden para que la tormenta cese. Y de eso se llama oración también. Jesús echaba fuera a los demonios. Eso es parte de la oración también. Es hablarle a un demonio y darle una orden, ¿sí? No mantener un diálogo con un espíritu inmundo, un espíritu malo, pero sí ordenarle que se vaya, que se retire o que deje a alguien o un espíritu de enfermedad para que deje ese cuerpo. Bueno, eso es también parte de la oración. O sea que la oración es muy amplia. No es solamente tener una relación estrecha, una comunión con nuestro Dios Todopoderoso, sino también saber cómo dirigirse a las personas, y eso es parte de la oración. Saber cómo dirigirse a los obstáculos y darle órdenes. Tener la fe para que entonces ver un resultado a esa orden que nosotros estamos dando a través de una manera de orar. Orar implica todo eso. Muchos creen que orar solamente es pasar de rodillas un tiempo, que es bueno y es necesario, y nosotros tenemos que tener esos momentos de oración íntima con nuestro Dios, pero también tenemos que aprender a cómo dirigirnos frente a estos obstáculos que tenemos que enfrentar todos. Jesús era un ejemplo para sus discípulos de cómo dirigirse frente a los obstáculos. Amén. Entonces ellos querían aprender lo que no habían aprendido algunos de ellos. No todos habían sido discípulos de Juan, pero Juan era un ministerio diferente, era un ministerio del antiguo pacto, pero era un ministerio que venía a traer el mensaje y a preparar el camino, ¿sí?, para el Señor Jesucristo. El mensaje del reino de los cielos y el camino, anunciarlo acerca del Señor Jesús. Pero ahora hay una diferencia entre la oración de Juan y la oración del Señor Jesús. Juan no echaba fuera demonios. Juan no le hablaba a la tormenta. Juan tenía una relación íntima con su padre. Es más, no tenemos muchas referencias acerca de la oración de Juan el Bautista, a él me estoy refiriendo, acerca de cómo él oraba. Pero sus discípulos que lo conocían, o los que habían sido discípulos de Juan, veían una diferencia entre el ministerio de oración de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Entonces ahora les dice, enséñanos a orar, ¿sí?, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiere decir que Juan tenía una forma de orar y de acuerdo a lo que él había venido a hacer, a su misión, entonces él estableció una forma de orar. Hay muchas maneras de orar, como ya hemos visto, pero no leímos, repito una vez más, que Juan echara fuera demonios, pero sí el Señor Jesús los echaba fuera. Y eso impactaba a los discípulos del Señor y ellos querían hacer lo mismo. Lo mismo también debemos de desear nosotros. Amén. Eso es parte de la oración. Así que vamos a avanzar uno más rápido, lo vamos a tratar de hacer rápido. Y le voy a pedir a Lorena, sí. Entonces, vamos a mirar algunos pensamientos acerca de lo que es la oración. Alguno que me ayude con el primer pensamiento que encontramos ahí en el screen. La oración es el nervio que mueve el músculo de la mano de Dios. La oración es el nervio. Esto no es un verso bíblico, es una frase, ¿verdad? Pero que tiene sentido. Es el nervio que mueve el músculo de la mano de Dios. O sea, la mano de Dios se va a mover si hay oración. ¿Sí? Entonces, usted sabe que para que nuestra mano se mueva, ¿sí?, tiene que hacer una orden en nuestro cerebro y que es transmitida esa orden a través de nervios que llegan hasta nuestras extremidades. En este caso estamos hablando de la mano. Cuando nosotros recibimos esa orden, mandamos esa orden para que nuestra mano se mueva, es una milésima de segundo y nuestra mano responde, ¿sí? Nos movemos. Ahora yo voy a agarrar con la mano derecha el micrófono, es lo que mi mente pensó, y ahora ya lo estoy ejecutando. ¿Por qué? Porque hay una conexión a través del nervio. Bueno,
La oración, precisamente, es el nervio que mueve el músculo de Dios. Si nosotros no oramos, entonces, por más que esté toda la buena intención en nuestra mente, en nuestro corazón, nunca se va a ejecutar nada por parte de Dios. ¿Por qué? Porque podemos recibir lo mejor de Dios, pero nosotros tenemos que orar. ¿Por qué? Tenemos que manifestar, y eso es orar, lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Yo quiero hacerles saber también que, como es breve estudio, te levante la mano si hay algo que quiere preguntar o tiene algún comentario relacionado, tiene toda la libertad para hacerlo. Amén. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que para que la obra de Dios sea hecha a través de la oración, nuestra oración tiene que estar en contacto o tiene que estar emparentada con el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos orar cualquier cosa. Por eso la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Nosotros tenemos que aprender a orar también como los discípulos querían aprender del Señor Jesús. Y el Señor Jesús sabía cómo orar porque Él estaba en una plena comunión con su Padre y conocía el Señor Jesús la obra que tenía que hacer aquí en la tierra. ¿Sí me explico? O sea, nosotros también tenemos que aprender a orar de esa manera. Tenemos que orar sabiendo por qué cosas vamos a orar para no perder el tiempo en la oración. Porque no vaya a creer que somos más espirituales por pasar 5 horas orando con oraciones que no tienen ningún sentido en el plano espiritual o que nunca Dios tuvo el propósito que las orásemos, esas cosas, que las pidiéramos. Porque sencillamente no ha estado en el plan de Dios y no está en la voluntad de Dios otorgarnos esas peticiones, porque Él no las diseñó nunca y por lo tanto considero que es vano orar por algo que Dios no quiere hacer o nunca planificó hacer. ¿Me explico? Entonces, ese es el secreto de la oración. Aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque si no podemos pasar días enteros orando y no vamos a conseguir nada si primero no conocemos el plan, no conocemos la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermanos? Amén. Y vamos a orar en vano, no vamos a conseguir resultados del tiempo de oración. ¿Por qué? Porque no estamos compatibilizados con el plan o la voluntad de Dios. El secreto está allí, en ver primero para orar. La fe, nos dice la Biblia, es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No se ve en el plano físico, pero debemos de verlo en lo espiritual. Cuando nosotros aprendemos a ver las cosas como Dios las diseñó, eso solamente se puede conseguir con una mirada espiritual, con una mirada de nuestro espíritu. Recordemos que tenemos un espíritu dentro nuestro que nos permite ver las cosas espirituales. Y las cosas que no se ven son de carácter espirituales, porque las que se ven son de carácter material. Lo que Dios ha diseñado en la eternidad ya está diseñado, ya está hecho, pero ahora nos toca a nosotros verlo, discernirlo, entenderlo, para entonces sí, cuando lo vimos, decir, esta es la voluntad de Dios, que pida por esto. Y es necesario que hagamos esa oración. Si no la hacemos, nunca la mano de Dios se va a manifestar en este plano físico para que nosotros obtengamos eso que Dios ya hizo. ¿Me explico, hermano? ¿Cómo es el mecanismo de la oración? No vaya a creer de que usted le va a torcer la mano a Dios cuando usted está orando. A Dios nadie le gana una pulseada. No sé si me explico con esto. ¿Sí? A Dios nosotros no vamos a torcer su voluntad. Más bien es Él
que con amor y con su influencia tuerce la nuestra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros podemos pedir mal, pedir caprichosamente, pedir conforme al deseo de nuestro corazón, y por eso no lo recibimos, porque sencillamente esa oración no nació en Dios, nació en nosotros. ¿Me explico? Y lo que nace en nosotros no es bueno. Lo que nace del engañoso corazón del ser humano, por más que tenga apariencia de bondad, no lo es, por la sencilla razón que no nació de Dios. Solo lo que nace de Dios es bueno. Maestro bueno, no me llaméis bueno, dijo el Señor. Bueno hay uno solo, el Padre Celestial, porque todo lo que nace de Él es bueno. ¿Sí? Pero ahí dejó establecido un principio el Señor, de que todo lo que debemos de anhelar y desear nosotros es lo que Él tiene preparado para nosotros, no a lo que nosotros se nos ocurrió, o a lo que nosotros nos emociona o emocionó. ¿Me explico, hermano? Vamos a orar toda una vida si perseguimos solamente una emoción y nunca la vamos a conseguir nada. Vamos a conseguir aquello que Dios quiere que consigamos. Y eso, lo que Dios quiere, es lo que Él nos preparó. Ni más ni menos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, sí, mi hermano, sí, qué bueno. Quiere decir que tenemos que esperar que Dios nos diga o nos indique por qué orar. Exactamente. No es que Dios nos indique. Nosotros tenemos que ver. Esa es parte del trabajo en la oración. No esperamos, ¿cómo podemos saber que está en la voluntad? Precisamente viendo, utilizando nuestro espíritu. Pero no podemos ver en el espíritu si no estamos en oración. Por eso tenemos que estar en la presencia de Dios y aprender a abrir nuestros ojos espirituales y ver. Cuando nosotros empezamos a tener una comunión íntima con el Señor, entonces se establece una relación de espíritu a espíritu. Eso es la oración. No es una relación de carácter humano, no es una fraternidad humana la que se establece, es una relación de espíritu a espíritu. El espíritu nuestro, humano, se relaciona con el espíritu de Dios. ¿Por qué se pueden relacionar? Porque el espíritu de Dios ya está dentro nuestro. Cuando se da esa comunión, solo resta esa comunión profundizarla, mantenerla y empezar a conocer al Espíritu de Dios. Nuestro espíritu va a conocer al Espíritu de Dios. A veces suponemos que conocemos a Dios sencillamente porque conocemos la Escritura de memoria. No es así. A Dios se lo conoce de una manera experimental. Se lo conoce de una manera espiritual. Se lo conoce, obviamente, siguiendo los patrones que nos dan las Escrituras y no salirnos de ellos, pero se necesita la experiencia. Esa experiencia no es que vamos a abrir los ojos, doblamos nuestra rodilla y ya vimos todo lo que Dios quiere que pidamos. No, eso se cultiva, eso es un proceso, eso es un desarrollo en nuestro interior. Eso es la oración. Un mecanismo que va creciendo en nosotros, en donde nos vamos haciendo expertos en el arte de la oración, porque la oración es un arte, es un trabajo. No es fácil la oración, pero no es fácil para una mente y un corazón carnal. Pero si nosotros profundizamos esa relación con Dios, nuestra mente carnal va a dejar lugar a nuestro espíritu. Y precisamente nuestro espíritu es el que va a tener control y dominio de nuestro ser. Y cuando desarrollamos las facultades espirituales, nuestros ojos se van a abrir. Vamos a empezar a ver más claro.
Como aquel ciego, ¿no? Que el Señor le untó los ojos con barro y saliva, y luego le ungió los ojos, con saliva, ¿sí? Y luego veía a los hombres como árboles, nos dice la Escritura. Y luego volvió a orar el Señor por él, y empezó a ver el ciego a los hombres tal como son. Ahí nos describe un proceso. Así es la vista espiritual. Primero comenzamos a ver las cosas de una manera algo difusa. Quizás no las entendemos, pero eso requiere de paciencia, consagración, tiempo. Requiere de ejercicio, de disciplina. Amén. En todos los órdenes de la vida se requiere la disciplina. Si usted quiere ser un buen carpintero, requiere disciplina. Ser un buen carpintero, aprender a usar las herramientas. Primero, aprender a usar un metro, a medir y aprender las técnicas de la carpintería. Es lo mismo cada oficio, y en esto es algo semejante. Debemos de aprender cómo son las operaciones del Espíritu de Dios y cómo, relacionado ese Espíritu de Dios con nuestro espíritu, vamos a ir aprendiendo cómo operar en las cosas espirituales. Amén. Entonces, el nervio es la oración. Si no hay oración, Dios no va a hacer nada. Si el pueblo de Dios no ora, no va a haber milagros, no se van a manifestar sanidades. Por eso, ese es nuestro compromiso como iglesia. Orar. ¿Para qué? Para que las maravillas de Dios se manifiesten aquí en la tierra. Amén. Si no oramos, nada va a suceder. Podemos cantar todo el día acá. Podemos dar estudios y estudios y estudios. Y podemos aprender muchas cosas bonitas. Pero si no tenemos una vida de oración, todo va a pasar a ser hueco y vacío. Todo va a pasar sencillamente porque sabemos mucho, pero no pasa nada. ¿Me explico? Si nosotros queremos ver verdaderos resultados espirituales, tenemos que orar. ¿Para qué? Para conocer lo que Dios preparó, que nosotros viéramos. Porque lo que va a ver usted quizás no va a ser lo que tiene Dios preparado para mí que yo vea. Quizás son cosas mucho mayores y más grandes las que Dios tiene preparadas para usted. ¿Me explico? Amén. Entonces, esto es una invitación a que nosotros nos sumerjamos en esta relación con Dios, a que nos metamos en una vida de oración. Si nosotros lo hacemos así, tenga la seguridad de que usted cada día va a ver mejor. Amén. Vamos a ver el otro pensamiento. Dice, el pecado nos aleja de la oración, pero la oración nos aleja del pecado. Obvio. El pecado es el que nos separó de Dios y el que sigue separando de Dios a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo que no puede tener comunión con el pecado. Amén. El pecado lo ofende a Dios porque su naturaleza es santa. Y el pecado ya conocemos el origen, que nace en Satanás, el rebelde, el desobediente. ¿Sí? Por eso es que Satanás se infiltró en la naturaleza humana para separarla de Dios. El enemigo de Dios se infiltró en el ser humano. Por eso es que todos traemos esa naturaleza a cuestas. Amén. Y por eso hemos nacido en pecado. Hemos nacido con esa naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque Satanás contaminó a nuestros primeros padres con su propia naturaleza, se inyectó en ellos y nosotros hemos heredado esa condición. Pero la gracia y la misericordia de Dios hizo que ahora nuestra condición
fuera restaurada y podamos tener una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Porque cuando nosotros creemos en Él, lo recibimos su naturaleza. Esa naturaleza que recibimos de Cristo es una naturaleza nueva. Y esa es la que nos permite tener comunión con nuestro Padre Celestial. Pero aún todavía mantenemos esa mochila, por decirlo de una manera, esa mochila, esa carga. Y la Biblia nos da instrucciones cómo sacar cosas de la mochila para que no sea tan pesada. Amén. Y de esa manera podamos caminar más rápido en el camino del Señor, con mayor libertad, con mayor efectividad. Entonces eso es lo que nos invita a hacer el Señor también, a que nos despojemos del pecado, que lo podemos hacer, porque ahora no hay excusa, tenemos la naturaleza nueva en Cristo para hacerlo. No era como antes, que antes el pecado nos esclavizaba y nos llevaba a hacer lo que el diablo quería que hiciéramos. ¿Sí? Ahora no. Ahora está esa naturaleza que si la alimentamos, entonces sí nos va a controlar, nos va a dominar, nos va a descarriar, pero si nosotros hacemos de esa naturaleza nueva que hemos recibido nuestra prioridad y la alimentamos, va a crecer y esa naturaleza nos va a llevar a caminar en el camino del Señor. Y así vamos a ser más que vencedores sobre el pecado y cualquier cosa. Amén. Acá abajo dice 7 days without prayer makes 1 week. 7 días, dice, sin oración nos hace o hace a alguien débil, ¿sí? Es una realidad. Yo creo que todos, si realmente hemos conocido en algún momento el poder de la oración, nos damos cuenta cuando no oramos. Usted se va a dar cuenta. El deseo de la oración se apaga muy sutilmente. Se va esfumando en la vida de aquel que no la ejercita en la oración. Y cuando uno se quiere acordar, ya no tiene ningún deseo, ninguna voluntad, pero sí hay algo que se nota. Nos sentimos desválidos, sin fuerzas. Y no estoy hablando de fuerzas físicas, sino de fuerzas espirituales, porque bien rápido el enemigo nos somete. Recuerde que el enemigo no es un diablito que nos está hablando al oído. El enemigo está dentro nuestro. No está muy lejos de nosotros, porque está en el engañoso corazón. Amén. Yo antes no entendía eso. Vio que las caricaturas muestran un diablito hablando de un lado del oído a alguien y a un angelito del otro. Y yo me suponía que eso era una realidad también, pero no. Cuando investigué en la Biblia, me puse a estudiar, me puse a orar, me di cuenta de que no funciona así. ¿De dónde viene la tentación? De nuestras concupiscencias, de nuestra naturaleza caída. Ahí está el enemigo, su naturaleza. Ahí nos está induciendo a lo malo. Por eso hay que sepultar esa naturaleza. Amén. Para eso la cruz. Para eso es la cruz. Y la cruz se aplicó una vez sobre Cristo un día, pero cada día nosotros tenemos que llevar una cruz. Amén. Cada día nosotros tenemos que llevar la cruz. ¿Para qué? Para que cuando notamos que nuestro deseo por Dios se apaga, plantar ahí la cruz, colgarnos y decir: ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó por mí. Amén. Para eso es la cruz. Pero eso no es el tema. Vamos a mirar más. ¿Qué es orar? Simplemente hablar con Dios. Lo hemos dicho ya y hemos
explicado de algunas otras maneras. Existe la oración privada. Mateo 6, Mateo 14, 23 nos habla de ese momento de comunión íntima que nosotros tenemos que aprender a tener con Dios. Amén. Todos los días hay un buen ejemplo en la Biblia y es un profeta que nos da ese buen ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda? Que nos habla la Biblia de que oraba 3 veces al día. Daniel. 3 veces al día, obviamente era una vez a la mañana, a mediodía, por la tarde, noche, él también oraba. Y abría las ventanas de su cuarto que se orientaban hacia la ciudad santa de Jerusalén, porque ahí estaba el templo destruido, pero él oraba con fe hacia ese lugar. Amén. Y lo hacía 3 veces al día, sabiendo de que Dios le escuchaba. Entonces, es un buen ejemplo. La Biblia no nos dice cuántas veces tenemos que orar. No hay un mandato claro acerca de cuántas veces al día tenemos que orar. Pero si seguimos el ejemplo de Daniel, no nos vamos a equivocar. Amén. Amén. Bueno, entonces, también es la oración pública. Juan capítulo... A ver, tú que lo tienes en la computadora, Lorena. Yo no lo veo bien aquí. Yo no tengo mis lentes y no lo alcanzo a ver. Vamos a tener que orar por tu vista. Y bueno, por la mía también. No, aquí... es esto. Capítulo 11, el verso 41. ¿Sí? Es la oración pública. También hay una forma de orar públicamente, como cuando aquí abrimos una reunión, hacemos una oración pública. Se utilizaba ese mecanismo de oración pública en el templo en la época de Jesús. Aunque Jesús iba al templo, no le invitaban a ir a orar. ¿Sí? Pero se hacía una oración pública. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que estaban a cargo de la administración en el templo, no lo querían mucho a Jesús. Entonces no le invitaban a orar. ¿Sí? Entonces, pero es una forma de orar públicamente. Vamos a avanzar. Si alguna pregunta hay entre vamos avanzando, ustedes levantan la mano y por favor hágala. ¿A quién debemos de orar? Al Padre en el nombre de Jesús. A nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseñó a hacerlo de esta manera. Juan capítulo 14, versos 3 y 14. A ver quién lo tiene. Este lo vamos a leer. No quiero tomar mucho tiempo con esta reflexión. Era una reflexión, dije. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Amén. Entonces nuestra oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús, porque cuando alguien invoca el nombre de Jesús, el Padre no va a poner ningún obstáculo en otorgar esa petición si está de acuerdo a la voluntad de Él, como habíamos explicado al principio. Amén. Entonces nuestra oración siempre al Padre en el nombre de Jesús. ¿Qué significa actuar en el nombre de Jesús? Significa que tenemos que decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús lo otro, y en el nombre de Jesús tal o cual, en el nombre de Jesús, empezar y terminar nuestra oración repitiendo el nombre de Jesús como si fuera un mantra al estilo hindú. No. Pedir algo en el nombre de Jesús es pedirlo como representante de Jesús. ¿Sí? Es tener la certeza y la seguridad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque Jesús está respaldándonos, nos está dando la autoridad de hacerlo, de pedirlo. La policía, un ejemplo. Acá en Michigan, la policía. ¿Está en representación de quién?
No, la digo la policía en Michigan, del estado. Del gobierno de Michigan. Viene un policía estatal y si usted quebranta una ley de tránsito, le pone un ticket. Él no le dice en el nombre del estado de Michigan, pero sí usted lo va a ver ahí en el ticket. Haga cheque a nombre del estado de Michigan. Él está actuando en el nombre del estado de Michigan, porque usted quebrantó una ley del estado de Michigan, una ley de tránsito, y entonces recibe la multa. Él está actuando con la autoridad que le otorga el Estado. Un policía federal, lo mismo, actúa bajo la autoridad del gobierno federal de los Estados Unidos. El FBI es una organización federal de los Estados Unidos. Entonces, ellos trabajan con la autoridad, ¿sí?, del gobierno federal de los Estados Unidos. Por eso hay distintos tipos de policía: policía federal, policía estatal, policía local de la ciudad. El county también tiene policías, o municipalidad, para que se entienda. Entonces, cada policía tiene delegada una autoridad. Y nosotros tenemos que entender también que se nos ha delegado una autoridad. Jesús la delegó: todo lo que pidieres al Padre, háganlo en mi nombre. Amén. El Padre no se va a oponer, porque esa es la forma establecida. Pero yo no puedo pedir algo en el nombre mío personal, porque yo personalmente no tengo ninguna autoridad en mí mismo para dirigirme a Dios. La autoridad yo la recibo de Cristo. Mi relación con Dios está establecido bajo la base de Jesucristo. Por eso tengo que actuar en el nombre de Él. Si ora por un enfermo, hágalo en el nombre de Jesús, si no, no va a funcionar. O puede que funcione si lo hagas en cualquier otro nombre, pero usted tiene que saber de que la fuente de ese poder que se desata actuando en otro nombre no es de Dios. Amén. Porque el diablo también hace milagros. Y hay agentes de Satanás que utilizan mecanismos espirituales para desatar el poder de los demonios. Y ellos utilizan formas de orar, de declarar cosas, hacer conjuros, trabajos. Y no necesariamente utilizan el nombre de Jesucristo. Ellos utilizan otros mecanismos. ¿Sí? Pero cuando nosotros como cristianos, como creyentes, como pueblo de Dios, oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos con un respaldo. El Señor Jesús nos delegó su autoridad. Eso significa orar en el nombre de Jesús. Por supuesto, lo declaramos. ¿Por qué lo tenemos que declarar? Por la razón de que los que nos escuchan tienen que saber dónde está basada nuestra autoridad. Recuerde que la oración se hace porque usted habla y otro escucha. Llámese el Padre Celestial que escucha, llámese un demonio que escucha, llámese una dificultad que escucha, llámese una enfermedad que escucha. Pero entonces todas estas cosas, incluyendo Dios mismo, tiene que saber cuál es la base de nuestra autoridad para orar. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Sencillamente por eso. Y cuando se ora realmente en el nombre de Jesús, por la persona que ha sido diseñada por Dios para que utilice ese nombre y ejerza esa autoridad, eso va a obedecer. Amén. Vamos a avanzar. Sí. Cuando Jesús oró en el jardín, él oró al Padre, no oraba directamente al Padre. Todos los judíos antes oraban directamente al Padre. Bueno, la oración en el Antiguo Pacto obviamente era diferente a la oración que estableció Jesús en el Nuevo Pacto. Eso es lo que estábamos hablando.
La forma que enseñó Juan el Bautista a orar a sus discípulos era completamente diferente a lo que Jesús enseñó. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se hablaba con Dios. La oración. Moisés, tenemos el caso del mayor intercesor en el Antiguo Pacto. Tenemos que estudiar la vida de Moisés, su vida de oración, estudiar. Ver todos los momentos en que Moisés, es bueno hacer eso, cuando usted quiere aprender a orar, y los secretos de la oración, investigue un personaje bíblico que fue usado grandemente por Dios, y cómo él oraba. Deténgase en los detalles. Y ahí usted va a ir descubriendo secretos y formas como ellos hacían. Para eso tenemos la Escritura. Entonces, Moisés era un intercesor que tenía comunión plena con Dios. Oraba al Padre, aunque no encontramos que en ningún momento Moisés llamara Padre a Dios. ¿Quién fue el primero que estableció que el Dios Creador Todopoderoso era el Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Aquel verso que leímos, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Padre nuestro que estás en los cielos. Él fue el que estableció que había que orar al Padre. Amén. En el Antiguo Testamento no estaba eso. Por eso ahí vemos una de las diferencias que encontramos en la oración que enseñó Jesús a sus discípulos y a nosotros, que tenemos que hacer cómo orar, y lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. No vamos a encontrar a ninguno de los patriarcas, de reyes, profetas, invocar al Padre. No, Jesús lo invocó. Amén. ¿Por qué? Porque, y aquí no voy a avanzar en eso porque si no me voy por la rama. Entonces, la revelación de Dios, escuche, es progresiva. En el Antiguo Testamento, Dios reveló muchas cosas que luego fueron progresando y se manifestaron en plenitud en la persona de su Hijo. Y muchas de las cosas que nosotros conocemos hoy en día como iglesia, las hemos conocido no solamente por la revelación que trajo Jesucristo a través de sus enseñanzas, sino también lo que el Espíritu Santo le enseñó, por ejemplo, al apóstol Pablo. Es algo progresivo. Amén. Bueno, ahí vamos a quedar con esto y seguimos. Para establecer una relación íntima con Dios, ya lo hablamos. Si usted quiere conocer a una persona, tiene que relacionarse con esa persona. Si usted forma parte de un matrimonio, tiene que tener relación con su cónyuge. A través de la relación del tiempo, usted lo aprende a conocer. Cuando usted se casó, todos creo que somos casados aquí hoy, que estamos hoy. Cuando usted se casó, conoció a su cónyuge, ahí comenzó un proceso. No es que usted ya le conocía. Es más, ese proceso dura mucho tiempo. ¿Amén? Toda la vida. Podemos decir, conozco a tal o cual persona, pero nunca le vamos a llegar a conocer a fondo. Porque lo que conocemos de las personas es su expresión, su manifestación, y la mayor parte de las cosas que vemos de las personas que tenemos cerca es la manifestación de su corazón. Y recordemos lo que dice la Biblia acerca del corazón del hombre. ¿Cómo es? Engañoso
y perverso. No digo que la esposa suya sea perversa, no. Y su esposo también, no. Pero digo que hay cosas que se guardan en lo profundo del corazón de las personas que el cónyuge nunca llega quizás a conocer. El único que las conoce es Dios. Amén. Por eso el corazón es engañoso. Hay cositas que se reservan. ¿Sí? Entonces, no se hablan. Pero ¿cómo entonces conocer mejor a una persona? Hablando. Si usted quiere conocer a una persona, ¿qué debe de hacer? ¿Hablarle? Escucharle. Hágale preguntas. Haga hablar a las personas. Porque lo que hay en el corazón es lo que la boca va a ir expresando. Y usted, escuchando atentamente con un oído espiritual, usted va a detectar el espíritu que impulsa a muchas personas a hablar. Amén. Así se conoce a las personas. Entonces, no hablemos tanto nosotros. Dejemos que los demás hablen. Aprendamos a escuchar. Y usted va a detectar, esto es de Dios, esto no es de Dios. Amén. Esta persona está tomada por el orgullo. Esta persona está controlada por la soberbia. O esta persona está tomada por el Espíritu Santo. Esta persona es verdaderamente humilde. Porque la humildad no se demuestra con apariencia. No. La humildad se demuestra con los hechos y con lo que hablamos. Amén. Pero por eso tenemos que aprender a discernir la verdad del engaño en la voz de las personas. Eso es un ejercicio, es algo que se practica, es algo que hay que aprender. Más que nosotros somos hijos de Dios y vivimos en este mundo tan lleno de maldad. Amén. Nos vamos a evitar muchos dolores, muchos contratiempos, muchas situaciones difíciles si aprendemos a discernir. Amén. Vamos a avanzar. ¿Por qué oramos? Es un mandato de Dios. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:17, a ver qué dice. No podemos leer todo. Wow, ya se me fue la hora. Yo quería 20 minutos y ya estamos por la hora, ¿no? Bueno, vamos a leer este screen, mirarlo y ahí dejamos. Es un mandato de Dios. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Es un mandato, es una orden. Hay que orar. Acá no es ora si quieres, si tienes ganas, si te parece, si tienes voluntad hoy de orar o no. Lo dejamos a tu criterio. Decide tú. No, Dios no es así. Nosotros quizás pensamos que nos podemos otorgar esas licencias. La voz de Dios siempre va a decir, oren sin cesar. Sin cesar. Sin cesar significa sin detenerse, con continuidad. Por eso, no podemos orar sin cesar 24 horas al día, pero sí podemos tener una actitud 24 horas al día de carácter espiritual. Amén. Tener el tiempo de oración, pero cuando me levanto de la oración, me voy a levantar mejor preparado para discernir las cosas y mejor preparado para mantener mi comunión con Dios. Estoy trabajando, pero puedo estar en comunión con Dios.
estoy cocinando, estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero estoy manteniendo comunión con Dios. O sea, mi comunión con Dios no se rompe. Mi mente está ocupada en lo que están haciendo mis manos, mi trabajo, estoy manejando, pero mi espíritu está en comunión con Dios. Para eso hay que desarrollar el espíritu. Amén. ¿Vio que hay gente que desarrolla la memoria? Hay cursos que le enseñan a usted a desarrollar la memoria. Otros cursos que le enseñan a la lectura rápida. Yo he conocido personas que leen así la Biblia. Ya leyeron 3, 4 hojas. Se aprende, son técnicas. La memoria lo mismo. Yo tenía un compañero de estudios que él fue a estudiar a un lugar donde lo capacitaron de esa manera y él podía leer y aprender de memoria libros. Y obviamente que daba todos los exámenes y los daba bien. Ahora después, si fue un buen profesional, no sé. Pero que él memorizaba y leía rápido, sí. Pero hay un largo trecho entre el dicho y el hecho. Amén. Entonces, no sé, ayuda, pero se aprende. ¿Por qué? Porque son cualidades que se pueden desarrollar. El ser humano puede desarrollar habilidades de ese tipo. No es brujería, no es parapsicología, no es algo extraño, raro, son técnicas para ejercitar mentalmente y desarrollar las capacidades mentales de las personas. ¿Sí? Memorizar, hay muchas técnicas de memoria. Nunca las aprendí yo, ¿no? Por eso me olvido de muchas cosas. Pero el asunto es que hay gente que sí, dedicada, que se aboca a eso. Yo no las consideré prioritario. ¿Por qué? Porque para mí lo prioritario no es tener buena memoria. Lo prioritario es hablar y saber que estoy en comunión con el Espíritu Santo que me va a dar las palabras que tengo que hablar. Y para eso no necesito memoria. ¿Sí me explico? Confío en el labor del Espíritu de Dios, que está en mí, y en el momento necesario me va a dar la palabra. No cuando yo especule o cuando yo manipule una situación, sino cuando el Espíritu Santo quiere que la hable, automáticamente, sin darme cuenta, yo lo voy a decir. ¡Puc! Y eso es. Esa palabra es la que impacta. Amén. Yo prefiero confiar en esa obra y no dejarlo librado a mi capacitación personal, memorizar, que sería bueno saber de memoria. Se me fue la hora, iba a contar una experiencia, pero otro día la cuento. Y de esa manera, entonces, poder hacer la obra de Dios. Pero vamos a dejarlo por aquí. Vamos a decir, para establecer y mantener una relación íntima con Dios, Lucas 11:2, si quiere apúntelo. Y para conocer la voluntad de Dios, Daniel 9. El punto 4, para suplir las necesidades, Santiago 5:14 al 15. Todas estas cosas nosotros tenemos que aprenderlas a hablar. Suplir las necesidades. Nosotros tenemos necesidades todos. Pero nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios. Amén. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. 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 La sabiduría, las palabras, los recursos. Cuando usted tiene a Dios,
usted sabe dónde dirigirse porque ahí va a estar el recurso. Usted va a golpear en la puerta correcta, se le va a abrir y se le va a decir, esto te estaba esperando. Amén. Pero es esa comunión, es esa presencia de Dios actuando en nuestra vida que nos lleva de esa manera, nos lleva de la mano el Señor. Pero nosotros tenemos que tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos, cuando a nosotros se nos cierran las puertas, cuando nosotros cerramos el camino, cuando nosotros tropezamos en la vida, esa es una señal de que tenemos que detenerse y considerar el camino que estoy transitando. Amén. Esto no es el deseo de Dios que a mí me pase. Así que me detengo. ¿Para qué seguir caminando en algo que no me está dando resultados? Me detengo y allí replanteo las cosas, establezco una comunión más íntima con Dios, y Dios, cuando vea la humildad que estoy manifestando, diciendo, no me voy a guiar yo quiero que tú me guíes, Señor, me va a mostrar la senda. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar entonces. Gloria a Dios. Sí, los papelitos, no, ahí los trae el hermano. Cierto. Gloria a Dios. Vamos a cortar nuestra transmisión. Le invito a usted a considerar los otros videos que tenemos en la página Pastor Carlos de Betac, en Facebook y también en YouTube. Vamos a seguir grabando todos estos mensajes breves y los vamos a postear también en esas páginas. Así que, muy amable su atención, le agradecemos por ella. Bendiciones a todos. Nosotros vamos a estar orando aquí.